Me acostaba con mi padrastro, hasta que mi madre lo descubrió. Ese maldito martes, el destino nos cobró cara la mentira que dijimos juntos. Yo tenía 22 años, y ya creía que sabía cómo funcionaba el mundo. Mi madre trabajaba turnos dobles en el hospital, y llegaba a casa exhausta, con olor a desinfectante y silencio. Carlos, había entrado en nuestra vida cuando yo tenía 16, con su voz grave, sus manos grandes, y esa forma de mirarme, como si yo fuera la única persona que realmente veía. Al principio era solo una mirada que duraba demasiado. Luego una conversación a medianoche en la cocina, mientras mi madre dormía. Después, un roce accidental al pasar. Y un día, sin que ninguno de los dos lo planeáramos con palabras, todo se desbordó. Empezamos a encontrarnos cuando ella no estaba. Mentíamos con naturalidad. Voy a estudiar a casa de una amiga, decía yo. Tengo guardia extra, decía él. La mentira se volvió cómoda, como una segunda piel. Durante casi un año vivimos esa doble vida. En la oscuridad de mi habitación, en el asiento trasero del carro aparcado lejos del barrio, nos convencíamos de que aquello era amor. Decíamos que mi madre nunca nos entendería, que éramos almas que se habían encontrado tarde, que el destino a veces es cruel pero también sabio. Yo me sentía adulta, poderosa, elegida. Él me decía que yo era lo más real había tenido en años. Pero las mentiras, como las deudas malas, siempre vencen con intereses. Ese martes, mi madre llegó más temprano porque le habían cancelado un turno. Entró sin hacer ruido, como siempre hacía cuando venía cansada, y nos encontró. No hubo gritos al principio, solo el sonido de las llaves cayendo al suelo, y un silencio tan pesado que parecía que la casa entera había dejado de respirar. Lo que vino después fue peor que cualquier grito. Mi madre me miró como si yo fuera una extraña, no con odio, sino con una tristeza tan profunda, que aún me duele darla. A él solo le dijo, con voz baja y firme: recoge tus cosas y vete. Ahora. Carlos intentó hablar, justificarse, pero ella levantó la mano, y lo calló con un gesto. Nunca lo había visto tan pequeño. Esa noche dormí en una casa que ya no sentía mía. Mi madre no me gritó. Solo lloró en su habitación con la puerta entreabierta. Y ese llanto suave fue la peor acusación. Yo me quedé mirando el techo, repitiendo en mi cabeza todas las excusas que nos habíamos dicho. No le hacíamos daño a nadie. El amor no tiene reglas. Ella nunca lo amó de verdad. Todas sonaban huecas ahora. Pasaron los meses. Carlos desapareció del barrio. Mi madre y yo aprendimos a convivir en un silencio nuevo, más honesto. Poco a poco, empezamos a hablar, no de lo que pasó, sino de lo que significó. Ella me contó que había sospechado durante meses pero que prefería dudar antes que confirmar, y perdernos a los dos. Yo le confesé que me había sentido sola, invisible, y que por un tiempo creí que esa atención prohibida era lo único que me hacía sentir viva. Con el tiempo entendí que no fue amor, fue hambre. Hambre de ser vista, de ser deseada, de escapar de la rutina gris en la que vivíamos. Carlos no era un monstruo. Era un hombre débil que tomó lo que se le ofreció. Y yo, con mis 22 años y mi corazón inquieto, fui tan culpable como él. Hoy, años después, vivo en otra ciudad. Mi madre y yo hablamos casi todos los domingos. La relación nunca volvió a ser la misma, pero se volvió más verdadera. Aprendí que las mentiras que nos contamos para justificar lo injustificable terminan cobrándonos más caro que la verdad más dura. A veces, cuando el atardecer tiñe el cielo de naranja como aquel martes, me acuerdo de la frase que Carlos repetía: esto es más grande que nosotros. Y sonrío con tristeza. No, nada es más grande que la dignidad que perdemos cuando elegimos el camino fácil. Nada es más grande que el dolor que causamos a quien más queremos, solo porque teníamos miedo de sentirnos solos. La vida no nos castiga por desear, nos cobra por mentirnos sobre lo que realmente estamos deseando. Y esa deuda, tarde o temprano, siempre se paga.